esperar 5 minutitos que terminen de entrar todos. Bien, bueno, como ya se deben haber agregado todos o casi todos, así que vamos a comenzar. Bien, chicos, hoy vamos a arrancar ya con la segunda parte de lo que sería macro, ya como tal. Siendo sincero, los exámenes no he podido casi tocarlos. De hecho, ayer tuve que tomar final de lo que fue la cursada regular. Así que espero este fin de semana poder dedicarme a lo que son los exámenes para el lunes poder ya devolverles una nota. Eh, Obviamente que si el sábado ya tengo las notas, las subiré el sábado. Si las tengo el domingo, las subiré el domingo. O sea, cuanto antes las tenga, obviamente antes las subiré. Pero no me quiero comprometer a decirles mañana van a estar porque no creo que sea así. Bien, eh, no les puedo dar un paneo general, más o menos cómo le fue, porque lo mismo que acabo de decir recién. Por una cuestión de que no lo he visto demasiado, estuve viendo un poco, no me parecieron que estén mal a grandes rasgos cuando lo fui viendo, así que bueno, nada, esperemos que a todos les haya ido bien como tal. Bien, ahí va.
¿Todos ven? Sí, se ve. Sí. Sí, Manitos, perfecto. Bien, vamos a ir comenzando. Unidad 20. En lo que es este capítulo nos va a pasar un poco como en aquel primer capítulo eh, que vimos en microeconomía. Tiene varios temas, va tocando varios temas. Seguramente lo que ahora hagamos es ver este capítulo, ver el 23, que vuelve a hablar sobre demanda, sobre oferta y todo, y vamos cerrando como el ABC de la macro, y dejamos para después lo que es el capítulo 21, que sería justamente PBI. De PBI vamos a ver la definición como tal de PBI y un par de ejercicios. Los ejercicios son muy sencillos, básicamente son sumas, literal. Así que creo que lo vamos a poder ver bien por acá, que quede explicado. Y después obviamente les voy a ir subiendo ejercicios para que puedan realizar. ¿Sí? Bien, entonces, unidad 20. Vamos por partes. Bien, macroeconomía. Recuerden, si vamos a una definición, vamos a decir que la macroeconomía se va a referir al comportamiento en general de la economía. Recuerden que cuando hablábamos de micro, hablábamos sobre el comportamiento de un bien en específico o cuanto mucho de un mercado, ¿sí? Pero siempre sobre un bien en particular. En la macroeconomía justamente lo que mira es la economía en su conjunto, ¿sí? Va a estar analizando todas las ofertas, todas las demandas de todos los bienes que hay en esa economía. Bien. Obviamente, la macro, como nos anticipa acá, que se examinan las razones que subsisten tras el crecimiento económico y el declive de los países. Bien, ¿a qué va con esto? Obviamente siempre se le va a otorgar mayor responsabilidad a la macroeconomía sobre la condición económica del país, ¿no? Por eso justamente hace referencia acá a el crecimiento como tal económicamente de un país o todo lo contrario, el declive o la caída del mismo. Bien, por lo que, como recién le decía, la macroeconomía es el estudio en su conjunto de todo el comportamiento de la economía y va a analizar lo que son los niveles de producción, empleo, los precios del país. Van a entrar un montón de variables más, ya sea la inflación, las distintas políticas, ¿sí? Mientras que, como mencionamos en la microeconomía, solamente vemos mercados específicos, precios y cantidades. Bien, hasta acá todo ok, nada raro, más que nada presentación de la visión que vamos a empezar a tener ahora. Bien, ¿se acuerdan que en microeconomía hablábamos de determinadas preguntas, el qué, el cómo, el para quién? Bien, en la macroeconomía también existen preguntas, obviamente que mucho más estructuradas, mucho más formuladas y más extensas. Acá tenemos tres de las principales, o por no decir las tres principales, que si ven son como preguntas justamente combinadas, porque no es solamente el qué, el quién, perdón, el qué, el cómo y el para quién, que en sí se terminan respondiendo una a otra, de qué produzco, cómo lo hago y para quién lo hago. Bien, acá es por qué sucede esto y de qué manera lo puedo solucionar, ¿no? O de qué manera lo puedo mejorar. La primera pregunta que tenemos es por qué a veces disminuye la producción, el empleo y cómo puedo reducir el desempleo, o sea, entendiendo que las producciones de un país pueden caer y eso generar desempleo como tal, bien, yo cómo puedo justamente contrarrestar esto. ¿Cuáles son las causas de la inflación de precios y cómo puede mantenerse controlada? Bien, a esta pregunta creo que no hay demasiado que explicar en sí. ¿Y cómo puede aumentar un país su tasa de crecimiento económico? Crecimiento económico va a ser uno de los temas ahora de la segunda parte, después lo vamos a ver bien, pero supongo que más o menos por el nombre como tal se darán cuenta por lo menos a qué se refiere, ¿no? A, no quiero ser reiterativo con la palabra, pero justamente al crecimiento que tiene la economía de un país, ¿sí? ¿No? A qué tan desarrollado va a estar ese país. Perdón la voz, chicos, no sé por qué ando como con la nariz tapada, un desastre. Bien, variables clave para la macroeconomía.
Acá vamos a spoilear ya un poquito la definición como tal de PBI, que vamos a ver después más adelante, pero bueno, ya les queda. En todo lo que es la macro vamos a tener algunas variables importantísimas como el PBI, justamente el Producto Bruto Interno, ahí tienen una definición directa de manual, mide el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales que se producen en un país durante un año. Es fundamental que cuando definan el PBI aclaren que es durante un tiempo determinado. Normalmente es un año. Si ponen un año, no está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el PBI no es de un mes, no es de una semana, no. Es algo que se genera en un tiempo predeterminado, ¿sí? En este caso, anual, ¿sí? Vamos a ver después, entrando un poco, justamente cómo se mide y todo. Bien, las tasas de desempleo, como hablamos recién, lo que es la tasa de desempleo y obviamente la tasa de empleo, que sería la contraria, para la macroeconomía son importantísimas, ¿no? Tengamos en cuenta que en la macro muchas veces, o mejor dicho, está totalmente metido lo que es el Estado o es mucho más participativo, ¿no? Entonces, obviamente, las tasas de desempleo van a ser un tema a tratar. Y después tenemos inflación y precios estables, que obviamente es una variable que atraviesa a todas sin dudar. Em, si yo tengo inflación, aseguro que la tasa de desempleo y el PBI van a ser otras dos variables mucho más difíciles de controlar que si tengo una economía estable y con precios estables, ¿no? Bien, ahora empezamos a entrar en algunos temas. Política en la macroeconomía. Nosotros vamos a tener dos tipos de políticas que van a afectar la macroeconomía o con la cual se van a intentar justamente moldear lo que es la macroeconomía. Son la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal va a hacer referencia justamente a la utilización del gasto y del ingreso público, ¿sí? En este caso, recordemos, ahí le dice como un pequeño recordatorio, el gasto público es la compra de bienes, perdón, la compra de bienes y servicios, como también de transferencias por parte del Estado, y los impuestos justamente afectan ya lo que sería la renta privada y al ahorro de los individuos, ¿sí? Sería justamente el tributo que pagan las personas que están en ese país. La política fiscal como tal se va a utilizar, como bien nos dice ahí, para poder descentralizar las actividades, ¿sí? Logrando un equilibrio entre todo lo que serían las distintas regiones de un país. Va a ayudar a la distribución entre lo que son los bienes del privado y los bienes colectivos o públicos, ¿sí? Tengan en cuenta que, a ver, la política fiscal, como bien dice arriba, se hace a través de la utilización del gasto público y el ingreso público, ¿sí? Por lo tanto, se hace con dinero recaudado que se deriva para justamente esos gastos públicos que entra la política fiscal. La idea de esta es poder ayudar a todas las regiones de la economía e ir tratando de que las economías vayan justamente creciendo equilibradamente, haciendo que el Estado pueda poner una mayor o menor cantidad de dinero para que esos bienes colectivos se vayan equiparando y compitiendo obviamente hacia los bienes privados. Pero bien, acá tienen la definición como tal o para qué es lo que se utiliza la política fiscal. Siempre les dejo un ratito la diapo para que lo tengan y demás. Bien, y después tenemos la política monetaria, que esta se usa para gestionar lo que es el dinero, el crédito y el sistema bancario, ¿sí? La típica eh, tomaron una medida económica. Vieron que muchas veces escuchamos en la tele, en los noticieros, que nos dicen, bueno, la nueva medida económica es tal cosa, o se decidió esto como nueva medida económica. Bien, esas son políticas monetarias. Las políticas, las medidas que afectan directamente a lo que es el dinero como tal, son políticas monetarias. El plan económico que tenga un país es una política monetaria, ¿sí? Como bien lo dice ahí, puede afectar directamente a lo que son las tasas de interés, las inversiones, el PBI, la inflación, ¿sí? Justamente a todas esas variables que dependen del dinero como tal. Bien, dentro de lo que es
esta macroeconomía, nosotros vamos a tener justamente la política fiscal y la política monetaria, que van a ser instrumentos, herramientas que utilice la gobernanza para justamente poder mantener a esta macroeconomía o poder darle forma o que vaya creciendo. Obviamente aún nos quedan más variables por tener en cuenta. ¿Cuáles son unas de ellas? E importantísimas. Bien, vamos a llegar a lo que son la oferta y la demanda agregada. La oferta agregada y demanda agregada. Estas justamente se van a utilizar para poder analizar la situación de lo que es esa macroeconomía, de ese país, de esa región que yo esté analizando. La oferta agregada, se los leo directo desde ahí, describe la cantidad de producción que estarían dispuestas a vender las empresas, dado los precios, los costos y las condiciones de mercado. Ahora vamos a hacer una aclaración cuando veamos demanda como tal. La demanda agregada está conformada por el gasto total, piensen en esto, está conformada por el gasto total de hogares, empresas, el Estado y los extranjeros. Cuando nos referimos a los extranjeros, no nos referimos a alguien que venga de visita a nuestro país o que venga a vivir a nuestro país, sino nos referimos de países aledaños o más lejanos que compren productos a Argentina. No estamos hablando de exportaciones, ¿sí? Para que no se malentienda. Justamente esto va a representar lo que es la producción total del todo el país y obviamente lo que se está dispuesto a vender o a comprar, mejor dicho, acá a nivel de precio. Tengamos en cuenta que obviamente tanto la oferta como la demanda, como bien nos dice esta última parte de la demanda, se van a ver justamente modificados o afectados por lo que son las políticas monetarias o fiscales que se lleguen a tomar. ¿Sí? A ver, el consumo no es lo mismo si de pronto la política monetaria decide poner mucho más impuestos, ¿no? El consumo quizás seguramente sea distinto si la política fiscal decide poder girar dinero a determinado sector del país para que pueda ingresar más fácilmente alguna importación, ¿no? Bien, ¿con qué voy a esto? Las políticas monetarias y fiscales obviamente hacen estas diferencias en lo que es la demanda agregada y la oferta agregada. Ahora, ¿por qué se le dice oferta agregada, demanda agregada? Una tontería, pero para que vayan asociando palabras a definiciones. Se le pone el agregado porque justamente son la sumatoria de todas las ofertas del país y de todas las demandas del país. ¿A qué voy con esto? Piensen esto, chicos. Cuando yo hago justamente la curva de la demanda, estoy representando todos los tipos de demanda que hay, desde galletitas hasta ruedas de autos, hasta autos mismos, hasta computadora, una anafe, hasta, no sé, una mochila, lo que se les puede ocurrir. Todas las demandas están integradas en lo que es la demanda agregada, ¿sí? Todas van a estar contempladas ahí. Obviamente, el hecho de que exista una oferta y una demanda va a hacer que pueda existir también un equilibrio macroeconómico. Obviamente, cuando hablamos de un punto de equilibrio en la macroeconomía, es mucho más complejo y va a tener un montón de variables. Normalmente va a ser un punto de equilibrio que se suele mover bastante o cada un lapso corto de tiempo, más entendiendo algún país que tenga variables como inflación, desempleo, ¿sí? Que permite justamente todo lo contrario a lo que sería la estabilidad, ¿no? Entonces, en un país así, siempre lo que es el punto de equilibrio puede ser más variable en cierto punto. Bien, ¿dudas, consultas hasta acá? Pues por ahí voy muy rápido, hasta ahora es todo teórico, digamos, así que cualquier cosa, váyanme diciendo, chicos, si voy rápido o si vamos bien. Bien, voy a compartir. Bien,
Ahora, ahí creo que ya se está viendo. En el capítulo 23 empieza hablando de ciclos económicos, que es una definición muy cortita, tenemos solo 2 slides, así que no lo voy a meter ahora para que no quede en el medio y después sigamos con demanda y oferta, porque va a quedar raro. Así que vamos a seguir con demanda y oferta. Y después, al finalizar todo lo que es demanda y oferta, vemos justamente ciclos económicos, que es algo cortito. Bien, seguimos hablando sobre demanda agregada. Habíamos dicho justamente que era la cantidad total o agregada de la producción que se va a comprar voluntariamente en un determinado nivel de precio, manteniendo todo lo demás constante, ¿sí? Un poco de lo que habíamos hablado, obviamente atado a la política fiscal y monetaria. Bien, también lo podemos ver que es justamente como el gasto que se desea realizar en todos los sectores de producción, ya sea el consumo, inversión privada, compras de bienes y servicios por parte de Estados y exportaciones netas. Esto es lo mismo que hablábamos hoy, pero con otras palabras. Vieron que hoy hablábamos sobre hogares, empresas, el Estado y extranjeros. Bien, acá es lo mismo, pero con la otra palabra, ¿no? El consumo, cuando nos referimos al consumo, normalmente se alía al consumidor, al hogar como tal. Inversión privada interna, justamente eso sería las compras de las empresas. Las compras por parte de bienes y servicios del Estado, eso tiene el mismo nombre prácticamente. Y las exportaciones, que acá sería esto de los extranjeros que hablamos anteriormente. Obviamente, como bien nombramos ahí, estos terminarían siendo los componentes como tal de la demanda agregada, ¿sí? Demanda agregada lo abreviamos una cosita como DA, así que eso significa el DA que está ahí arriba. Los 4 componentes de la demanda agregada como tal. El primero, el consumo. Obviamente este va a estar determinado por la cantidad de dinero que ganan las personas o la cantidad de dinero que ya pueden tener esas familias, ¿no? Hablando de las riquezas como tal. Luego viene la inversión, que justamente es todo el dinero que van a gastar, no quiero decir la palabra invertir, pero bueno, que justamente invertirían el sector privado, las empresas, para distintas cosas, desde equipamiento, materia prima, las estructuras como tal, todo lo que es el capital de la empresa en sí. Fíjense que ahí nos agrega expectativas sobre el futuro, ¿no? Obviamente está atado a los componentes un poco de lo que veíamos de la demanda del principio, ¿no? Eh, obviamente, y más que nunca, un empresario, si cree que su materia prima va a aumentar y demás, y tiene la posibilidad de comprar más, se da esta expectativa a futuro sobre decir, bueno, quizás compro un poco más de esto, un poco menos de esto. Bien, luego tenemos las compras del Estado. Sabemos que obviamente el Estado es un consumidor y hasta quizás un gran consumidor de bienes y servicios varios. Y por último tenemos las exportaciones netas. ¿A qué le decimos exportaciones netas? Bien, punto uno y pausa. ¿Todos saben qué son importaciones y exportaciones? ¿O diferencia entre una y otra? Y bien, ahí van apareciendo. Excelente. No sé si Maxi quería... Alguien levantó la mano, creo, pero no sé si solo... Eh, ¿Fue que erraron en el iconito o no? Bien, perfecto. Entiendo que todos lo saben, así que no vamos a frenar en ese punto como tal. Bien, entonces, nosotros tenemos exportaciones y tenemos importaciones cuando hablamos de el comercio internacional, digamos. Bien, las exportaciones netas, entendiendo que nosotros en las exportaciones estamos mandando productos afuera, vendemos. Por lo tanto, a nosotros nos ingresa dinero, ¿sí? Nos pagan, digamos. Estamos vendiendo. En las importaciones nosotros compramos productos, o sea, nosotros tenemos que pagar, tenemos que dar el dinero, obviamente a cambio de producto, pero visto financieramente es una cuestión de que nos sale dinero. Entonces, si yo quisiera ver mis ganancias como tal del país, voy a solo ver las exportaciones netas, que sería agarrar las exportaciones y restarles las importaciones, como si fuese la cuenta básica en un negocio. Veo cuánto gasté,
para haber comprado esos insumos para hacer mis productos que voy a vender y se lo resto a lo que gané cuando vendí el producto, ¿sí? Y así me queda el neto de cuántos son las ganancias que ingresaron al país, ¿sí? En el caso de la demanda, nos vamos a referir más que nada a las exportaciones netas porque es lo que va a quedar como positivo, digamos, dentro de este dinero. Obviamente, esto lo vamos a ver más en la parte de PBI como tal. Bien, entonces, estos son los 4 componentes de la demanda agregada. Ahora, esto puede ser hasta pregunta de examen. Diferencia entre demanda de micro y demanda de macro. Ahí ya les marco algunas que son bastante sencillas y que está bueno que lo entiendan. Por empezar, como dijimos en un comienzo, la demanda de microeconomía solamente analiza la conducta de un bien en específico, ¿sí? De un mercado en particular. En cambio, la demanda agregada representa todas las variaciones de los precios y de la producción en su conjunto, en su totalidad de toda esa economía. Bien, ahora, las pendientes negativas. ¿Se acuerdan que en microeconomía decíamos que la pendiente negativa de la curva era por efecto sustitución y efecto renta, aquellos efectos que hacen que ante la suba del precio del bien en cuestión, las personas o se canten por lo que sería un bien sustituto que esté más barato o por comprar menos cantidad por una cuestión de que su salario no aumentó al igual que el precio del producto. ¿Sí? Bien, eso para la microeconomía. Esa es la justificación de por qué su curva es negativa. Pero en la macroeconomía tengamos en cuenta que la curva de la demanda representa a todas las demandas. Entonces en esa curva están los bienes complementarios, los sustitutos, los superiores, los inferiores, los elásticos, los inelásticos. Todos los bienes y servicios se encuentran en la misma curva. Por lo tanto, no puedo decir en la macroeconomía que tiene pendiente negativa por efecto sustitución, ¿no? Porque el sustituto está metido en la misma curva. Entonces, ¿por qué se da la pendiente negativa en la demanda agregada? Bien, justamente por lo que vamos a denominar el efecto de la oferta monetaria. O sea, y dicho en criollo, por la cantidad de plata que tiene el país, chicos. La cantidad de dinero es finita, no es ilimitada. Por lo tanto, obviamente, la curva de consumo en algún momento va a mermar, va justamente a ir bajando. Es por esto que en la macroeconomía la demanda agregada tiene pendiente negativa como tal. ¿Sí? ¿Se entendieron estas diferencias? Perfecto. Me gustan las manitos, voy a ser más simple con la pregunta. ¿Se entendió esta diferencia para que ustedes las puedan explicar de una manera excelente en el examen? Bien, sí, me apareció manito, así que me quedo feliz y contento. Excelente. Bien, ahora, caso contrario, oferta agregada, como veníamos hablando, va a mostrar obviamente el nivel de Producto Interno Real que se quiere alcanzar en cada nivel de precio. Va a ser justamente la relación entre el nivel de producción que se está justamente dispuesto a ofrecer y los precios en los cuales se está dispuesto a ofrecer cada nivel. Obviamente mantiene la misma lógica que la oferta de microeconomía, ¿no? La particularidad que integra, o sea, la particularidad que tiene es eso, que justamente está integrada por todas las ofertas, pero a rasgos generales mantiene la misma primicia. Bien, ahora, determinantes de la oferta agregada. Estos pueden ser determinantes para la oferta común. Sí, obvio. Lo que pasa que acá lo vemos a una escala aún mayor, ¿sí? Bien, determinante de la oferta agregada. Tenemos los costos de factores de trabajo, los costos de factores de trabajo y capital, ¿sí? Que básicamente sería lo que me salen los insumos, la materia prima, como todos los factores de trabajo como tal. La disponibilidad de recursos, ya sea la tierra, el capital, la capacidad empresarial, tecnología, eh, ahí entran un montón de situaciones que a mí pueden afectar o no
dentro del territorio donde yo me esté desempeñando. El poder de mercado, recordemos que el poder de mercado era justamente la capacidad que tenía una empresa de poder influir en el mercado como tal. Esto lo vimos cuando vimos justamente el monopolio, oligopolio y demás. Después vamos a tener incentivos fiscales, ¿sí? Que a medida que justamente son todas aquellas medidas del gobierno que inciten a la inversión, acá entra fielmente la política monetaria, ¿sí? Y después tenemos lo que sería un entorno legal e institucional, que acá entrarían obviamente normativas y leyes del país donde yo justamente estoy produciendo, ¿no? Em, los distintos impuestos que pueda haber, justamente el incentivo que pueda haber o no sobre exportaciones, sobre importaciones, si tengo más impuestos o no, si hacer una empresa de cierta tecnología, quizás tengo algún amparo mayor del gobierno. Bien, todas estas cuestiones obviamente van a ser cosas que van a determinar a la cantidad de oferentes que haya dentro de una economía. ¿Sí? Bien, a ir a esto, antes de pasar a lo último. Y acá tenemos lo que es esta definición de ciclos económicos. ¿Qué son los ciclos económicos? Vamos por definición que está escrita, son oscilaciones. ¿Alguien sabe lo que son oscilaciones? ¿O alguien sabe lo que es un péndulo, por ejemplo? No, Bien, a ver, cuando hablamos de oscilaciones nos referimos a, o sea, algo que oscila, no sé si ven mi cursor, pero cuando hablamos de oscilaciones vamos a estar pensando en algo que justamente va a ser un movimiento, no quiero decir oscilante, pero eh, justamente de arriba abajo o de balanceo, ¿sí? Un péndulo, por ejemplo, es, no sé si alguien fue al Parque de la Costa alguna vez y vio justamente, de hecho hay un juego que se llama el péndulo, que hay dos palos gigantescos, te atan como si fuese una hamaca súper gigante y te dejan ahí amacándote, nada, el tiempo que sea. Las olas oscilan, claro, por ejemplo, lo que serían las olas podemos decir que oscilarían. Oscilar sería como justamente este movimiento de amaque que puede tener algo. Bien, en la economía, si nos ponemos a pensar, obviamente hay oscilaciones de la economía, en sentido de a veces la economía está en crecimiento y una cuestión alta, y a veces la economía se viene abajo y obviamente puede entrar en una crisis. Bien, esas son las oscilaciones, son los movimientos que tiene la economía como tal. Estos ciclos económicos se hacen o se generan en base a lo que son estas oscilaciones de la producción, la renta, el empleo de todo el país y se van a caracterizar por una expansión de la economía o una contracción de la misma. O sea, un ciclo económico se va a poder caracterizar por un crecimiento económico como tal, como también una crisis económica como tal, ¿no? Bien. Estos ciclos económicos son justamente ese periodo que va a durar ese plan económico que se está afectando. Por ejemplo, no sé si alguien es medio pueblerino como yo, pero me acuerdo yo de chico, la única enseñanza económica que me dijo mi padre, que yo creo que ya no se aplica porque los años han cambiado mucho, pero siempre me decía, en la Argentina siempre tenemos 10 años de vaca gorda y 10 años de vaca flaca, ¿sí? Dándome a entender que siempre vienen 10 años económicos muy buenos y 10 años económicos muy malos. Y mi papá, dentro de su ignorancia y poca sabiduría económica y demás, me explicó en cierto punto qué es un ciclo económico, ¿no? Justamente esta oscilación, estas subidas y bajadas de la economía que se suele dar por distintos planes económicos, distintas tomas de decisiones económicas. Obviamente, el hecho de que un plan económico, un ciclo económico comience o finalice, no necesariamente es una cuestión que sale desde un plan económico como tal. Sí, a veces los ciclos económicos comienzan o finalizan por razones externas a la economía como tal. Bien, por eso es que vamos a plantear que existen dos teorías. Las teorías que le dan una razón externa al comienzo o al fin de un ciclo económico, que éstas buscan justamente la consecuencia del ciclo
por fuera del sistema económico como tal, o sea, por fuera de las medidas económicas. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Bueno, ahí tienen, por ejemplo, obviamente siempre son sucesos que son medios extremistas, pero que suceden, como guerras, revoluciones sociales, elecciones presidenciales. Nosotros somos un gran caso de los ciclos económicos con las presidencias. Cada vez que se cambia de gobierno, se cambia el ciclo económico porque se cambia el plan económico. Eso nos pasa siempre, cada 4 años. Eh, pero cualquier tipo de acontecimiento que pueda hacer que este ciclo económico se dé de baja o comience otro nuevo, se tomaría como justamente un justificativo externo o una causa externa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está por fuera del sistema económico como tal. Distinto es cuando se genera dentro del mismo sistema económico. Por ejemplo, se toma una medida económica que no dio resultado y terminó generando, no sé, una crisis en todo el país. O caso contrario, se tomó una medida económica que terminó siendo muy buena y se terminó generando una nueva economía dentro del país con nuevos productos, justamente un nuevo ciclo económico dentro de ese país, ¿sí? Pero podemos tener motivos externos o motivos internos, ¿sí? Para que esto suceda. ¿Se entendió? Bien, perfecto. Estoy buscando porque tenía una imagen para el tema que viene ahora. No, el otro power. Ta, 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 ta. Bien. Estoy leyendo si hay unos mensajes o algo por el estilo. Bien, perfecto. Primero vamos a ver como definiciones directas de que es muy cortita, es una pequeña definición, y después vamos a ir a un Excel como para tratar de explicar la práctica. PBI. Nosotros ya habíamos dado una definición hace un ratito, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos otra un poquito más extensa, que nos va a decir que justamente el PBI es la cantidad de bienes y servicios producidos en una economía de un país. Justamente es la suma de los valores monetarios de esto, de la inversión bruta, la compra de bienes y servicios por parte del Estado y las exportaciones netas durante un año en particular, ¿sí? Recordemos como toda esta parte, justamente la parte de el PBI va a tener en cuenta al consumo, la inversión, a lo que son los gastos como tal, que ahí entraría como los gastos en compra de bienes y servicios del Estado, y las exportaciones netas. Es lo que es la fórmula que tienen ahí abajo. PBI igual a consumo más inversión, más gastos, más exportaciones netas. Exportaciones netas se pone exactamente así, XN. ¿Sí? Bien. Dentro de lo que son el PBI, obviamente hay distintas formas de poder analizarlo, de poder medirlo a través de flujo de producto, de suma de los ingresos. Bien, ahora vamos a ver nosotros, vamos a hacer una cuenta de PBI muy simple. O sea, yo les voy a enseñar una cuenta de PBI muy simple que se los voy a dar con este formato. Van a tener que sumar
consumo, inversiones, gastos y sacar exportaciones netas. Y después vamos a ver otra en base a lo que son el flujo de productos y justamente los distintos ingresos en cada parte, que a eso lo vamos a denominar valor agregado. ¿Sí? Ahora vamos a explicar todo, no entraré en pánico, pero como para ir comentando. Para que ustedes vayan entendiendo lo que es este tema y decir, bueno, pero ¿por qué hay flujo de productos, hay flujo de ingresos? Bien, para eso existe lo que es esto. Esto se denomina, perdón, tuve que descargar una imagen para no encontrar la que tenía recién. Esto se denomina el flujo circular de la economía. ¿Sí? Hay distintos actores en este flujo circular. Dato uno importantísimo, después si quieren lo volvemos a hacer en vivo en el aula, pero memorícense este gráfico. ¿Sí? Pónganle un putito, algo, recuerden, flujo circular de la economía. Bien, en este flujo circular de la economía es donde nosotros podemos analizar a gran escala todos los actores que hay en una economía. ¿Sí? Los principales son familias y empresas. ¿Sí? El Estado está colocado ahí en el medio, ya que es un actor que justamente está interconectado con todos, pero lo principal son familias y empresas. Vamos a empezar a analizar. ¿Qué le otorgan las empresas a las familias? ¿Sí? Vamos por la parte de arriba. Bien, las empresas a las familias las abastecen de bienes y servicios, justamente, ¿no? Ahí se genera justamente el mercado de productos. Perfecto. Las empresas le dan bienes y servicios a las familias y las familias o los hogares, pongan el nombre que quieran, lo retribuyen con dinero, ¿no? Pagando esos bienes y servicios. Perfecto. Ahora, si vamos a la parte de abajo, vamos a pensar, bien, ¿qué le dan los hogares, las familias a las empresas? Bien, las familias a las empresas le dan justamente todo lo que es tierra, capital, la mano de obra, ¿sí? Todas esas características es lo que las familias terminan brindando, ya sean tierra para poder producir, capital en el sentido de yo puedo estar alquilando quizás alguna fábrica o directamente alguna maquinaria, o mismo hacer una inversión dentro de lo que es esa empresa, eh, como también trabajo, ¿no? La mano de obra como tal. Alguien tiene que trabajar dentro de las empresas. Y obviamente esta tierra, capital y trabajo, las empresas lo redistribuyen sea la familia o lo que la empresa le da a la familia serían justamente salarios, alquileres, beneficios, intereses, ¿sí? Todo lo que justamente se da a cambio de tierra, capital y trabajo, formando de esta manera lo que se conoce como mercado de factores. Bien, y en el medio vamos a tener como justamente la acción de lo que es el Estado, que va a abastecer de bienes y servicios públicos, tanto para empresas como para familias, como también va a ser quien se encargue de los impuestos, las subvenciones, los subsidios, ¿sí? O sea, de cobrar los impuestos para utilizarlos en subvenciones o subsidios, subvenciones para las empresas y subsidios para las familias. ¿Sí? Bien, pero así básicamente es como se da el flujo circular de la economía, o es una foto a muy gran escala de la economía en sí, generándose el flujo del dinero, que es todo lo que está en rojo, y el flujo real, o lo que se denomina flujo real, que es lo que está justamente en azul, que serían un poco todos estos factores y productos, y no solo el dinero como tal. Bien, ¿esto se entendió? Perfecto. Bien, es por esto que en el PBI como tal vamos a ver que se puede decir que se puede hacer el PBI por los ingresos o por productos, o sea, hay distintas visuales de lo que podría ser sacar el PBI como tal, sacar esta representación monetaria de lo que fue el consumo y la producción total del país en un año. ¿Sí? Perfecto. Dentro de lo que es el PBI, para que ya lo vayan teniendo en cuenta, existen, dejé esto, a esto no le den bolilla, solamente acá, PBI real y nominal. ¿Sí? Existe lo que se conoce como PBI real y lo que se conoce como PBI nominal. El PBI real es el PBI que va a tener en cuenta la inflación, obviamente si es que hay inflación. Va a tener en cuenta la inflación y va a pasar un número representativo a lo que fue el crecimiento o a lo que es la producción de ese país. Ahora, el PBI nominal se hace sin tener en cuenta la inflación y solamente sobre
los valores nominales, o sea, los valores así como están, sin ser ajustados por inflación. ¿Sí? Una pequeña tontería de detalle de definición, pero para que tengan en cuenta. PBI real, PBI nominal. El real tiene en cuenta la inflación, el nominal no. ¿Estamos? Bien. Ahora, voy a abrir el... Bien, excelente. Bien, ahí se ve medio chicuelo, pues sí, ahí se ve un poco mejor. Bien, muy simple. Yo normalmente estos ejercicios se los doy así o en forma de cuadrito, pero dice lo mismo con la diferencia que tiene una raya al medio. Iba a decir, calcular el PIB de una economía a partir de los siguientes datos. Consumo privado es igual a tanto, la inversión de las empresas fueron tanto, el gasto público de capital de inversión fue tanto, el gasto público de transferencia es tanto, y las exportaciones e importaciones fueron tal y tal respectivamente. Bien. Si yo pienso en lo que era eh, directamente la cuenta como tal de justamente de PBI, bueno, como dijimos recién, ¿se acuerdan que yo le dije PBI igual a consumo, igual a inversión, igual a gasto? Perdón, igual no, más, estoy diciendo igual como un tonto. Más gasto, más exportaciones netas. Bien, en este caso, esto está bastante simple, porque vamos a tener consumo, que son 56,97, inversión, que son 23.000, gasto, que son 65,888. Gasto público de transferencia, acá hay un temita. Ahora lo vamos a ver. Al gasto público de transferencia no lo vamos a poner. Y vamos a pasar a exportaciones e importaciones. Exportaciones son 98,756. Y las importaciones son 45.020. Bien. Perfecto. ¿Qué pasa con esto? Yo acá tengo que sacar exportaciones netas. Bien. La cuenta nos dice que es una sumatoria de consumo, de inversión, de gasto, de inversión y de lo que es exportaciones netas. Pero yo en este momento tengo el consumo, lo tengo, la inversión lo tengo, el gasto lo tengo, pero tengo exportaciones e importaciones. ¿Qué tengo que hacer? La cuenta que dijimos hoy. Voy a agarrar las exportaciones y le voy a restar las importaciones para que me quede el neto de lo que a mí me ingresó de dinero. Bien. Y ahora sí hago la sumatoria del consumo, de la inversión, del gasto y de la exportación neta. La respuesta a este ejercicio sería 199.611. ¿Sí? Ahora, ustedes dirán y vamos por parte. Las exportaciones netas entendieron lo que hay que hacer. Siempre yo les voy a dar exportaciones e importaciones y básicamente tienen que restarlo
y lo que les da, ese es el numerito que se integra a la suma. Perfecto, se entendió. ¿Por qué no tuve en cuenta los gastos de transferencia? Ahora mi pregunta es, ¿qué eran los gastos de transferencia? ¿Alguien? ¿Por el chat o se desmutea? No tengo problema. Eso era lo que se pagaba a las otras empresas. Por ejemplo, cuando el ejemplo que daba del pan, lo que se le pagaba a la harina, al que produce harina. No, 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 no. Acá estamos hablando de gastos públicos, gasto público de transferencia. No eran los gastos que se hacían en las jubilaciones, que no se retribuían de vuelta al Exactamente. Estado. Exactamente, los gastos públicos de transferencia son aquellas erogaciones que hace el Estado que no genera contraprestación a quien la recibe, o sea, planes sociales, jubilación y demás, ¿sí? ¿Y por qué yo no tengo en cuenta, por ejemplo, las jubilaciones o los planes sociales en el PBI? Porque se sobreentiende y se entiende que el dinero que el Estado le da a esas personas, a los jubilados, a la persona que tenga algún plan social, esa persona lo va a terminar derivando justamente en consumo, en inversiones, en gastos como tal, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo un número de consumo, no tengo por qué meter de nuevo el gasto de transferencia, ¿sí? Porque estaría sumando dos veces la misma plata. Es como si yo quiero contar cuánto dinero hizo el kiosco de la esquina y no solamente cuento lo que el kiosco vendió, sino que también cuento la cantidad de plata que yo le di a un nene para que vaya a comprar. Y bueno, esa plata la voy a estar contando dos veces. Si ya la estoy contando en el consumo, ¿por qué la voy a contar de nuevo cuando se dio el dinero? ¿Sí? Es por esto que los gastos de transferencia nunca se tienen en cuenta para lo que es la cuenta del PBI, porque es dinero que el Estado da, pero que las personas después gastan, utilizan para el consumo como tal. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Puede aparecer un rengloncito de gasto de transferencia en el examen? Sí, obvio. Ahí justamente va como un poquito la trampa de que se digan, ah, no, bueno, esto no va, esto no lo tengo que tener en cuenta. Puede aparecer con nombre de gasto de transferencia, con nombre de asignación para jubilaciones, asignación para planes sociales, qué sé yo, con algún nombre que usted obviamente lo detecten que es un plan social, una jubilación o algo por el estilo, ¿no? Bien. A ver, entonces el gasto de transferencia se suma con el Matías, justamente era lo que estaba diciendo, el gasto de transferencia ya está dentro del consumo, ¿sí? No hay que sumarlo, no hay que hacerlo nada, simplemente lo eximís de lo que es la cuenta como tal. Bien, perfecto. Esto se entendió, esto se va a dar de esta manera, no va a haber nada raro, nada... Eso es lo único que puede haber, a ver, que yo le ponga un gasto de transferencia, ok, pero eso es una cuestión que usted tiene que tener fin a la teoría para decir, bueno, está bien, un gasto de transferencia no se tiene en cuenta, directamente me lo salteo y ya está. ¿Sí? No lo tengo en cuenta como tal. Siempre que tengan un gasto público de transferencia, exactamente, Máximo, siempre que haya un gasto público de transferencia no se tiene en cuenta. Ahora, no se confundan algunas cosas. Muchas veces yo le pongo creación de una planta energética. Bien, ahí tienen que ponerse a pensar, ¿qué es una creación de una planta energética? ¿Es un gasto público? Sí, de capital o inversión. Bien, entonces se tiene en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces le pongo gastos con el nombre de gasto público tal cosa, que no son de transferencia, sino que son gastos de inversión y demás, y ya tienen sobreestimado que justamente, como es un gasto público, o sea, lo asocian al gasto público, no al de transferencia como tal. No necesariamente los gastos públicos no se tienen que tener en cuenta, ¿sí? No caigan en ese error que a veces suele ser frecuente. Si yo le pongo creación por parte del Estado de una fábrica energética, una empresa energética, se tiene en cuenta, es una inversión. Es una inversión para ampliar la productividad del Estado, pero es una inversión para una productividad, no tiene nada que ver que sea pública o privada. Va a mejorar el PBI igual, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien. Y después tenemos el otro ejercicio que es a través de valor agregado. En este caso, por ejemplo, se acerca un poco más, Verónica, a lo que vos hablabas hoy, pero
nada. Justo pregunté gasto de transferencia y como te enroscaste ahí, pero quizás lo que dijiste se apega un poco más a este punto. Valor Profe, agregado. Sí. disculpe, no me quedó claro lo de arriba, lo del tema de gasto e inversión. Eh, Perdón, creo que lo explicaste recién y tuve como medio un lapsus. ¿El gasto público de capital e inversión y las inversiones de empresas van por separado? O sea, el gasto público de capital e inversión siempre va a ser solamente gasto público. Yo no puedo ponerlas que son inversiones como inversiones. Sí, obvio que puedes ponerlo. Son inversiones. Ok, Sí, sí, sí. Ahí justamente iba mi detalle, de que muchas veces como arranca diciendo gasto público, ya directamente creen que no se tiene que tener en cuenta. Y no deja de ser una inversión, por más que sea pública o privada. ¿Sí? Pero bien, sí, sería así, Tommy. Lo tenés que tener en cuenta. ¿Sí? Al gasto público de inversión. ¿Sí? A lo único que dejamos de plazo son los de transferencia como tal. Bien. Ahora, valor agregado. ¿Qué pasa? Esto que le decía recién de que bien no se tiene en cuenta porque ya se tiene en cuenta en el consumo que esa persona justamente hace con esa asignación que le dan, eso se llama justamente evitar un error de doble contabilidad o de doble contabilización. ¿Sí? Si yo no sacaría el gasto de transferencia, estaría contando dos veces ese dinero. ¿Sí? Entonces eso es un error bastante común que se puede dar o que se suele dar. Cuando nosotros tenemos en cuenta lo que es valor agregado, el sistema de valor agregado se hizo literalmente para evitar lo que es justamente un error de doble contabilización. Además de entender de que no todos los productos son productos finales, sino también que existen productos medios que pertenecen al ensamblado de una producción de un producto final como tal. Ahora lo vamos a ver. Acá tenemos un pequeño proceso de 4 puntos, ¿sí? En el cual está el productor que vende el maíz, los molinos, que son quienes hacen la harina, la panadería, que es justamente quien compra la harina y quien hace el pan, y después un almacén de sándwiches que justamente hace los sándwiches como tal. En los ejercicios de valor agregado, nosotros siempre le vamos a aclarar que el productor inicial no tiene costos alguno, ¿sí? Tiene costo cero. Entonces vamos a ir poniendo. Bajar esto y vamos a poner. Vamos a tener los productores. Acá le vamos a agregar maíz, molinos, que son quienes hacen la harina, la panadería y el sándwich. ¿Sí? Acá vamos a poner costo. Y acá le vamos a poner valor agregado. ¿Sí? Hasta acá seguimos todo bien. Yo les dije que, perdón, esto es tipo, vamos a hacerlo así. Venta, valor agregado. Yo le dije que el primer productor tenía 0 de lo que sería costo inicial, ¿no? El primer productor lo vende a 75, ¿no? Por lo que nos dice ahí el pequeño enunciado. ¿Cuánto va a tener de valor agregado? 75. ¿Sí? El valor agregado es justamente restarle el gasto al dinero de venta que le pone el lugar. Ahora, cuando terminemos todo, se va a ir entendiendo. 0 75 a 75. Bien. Los molinos van a comprar el maíz a 75, que es lo que el productor de maíz lo vende. Y ellos venden su harina en 120. En este caso, yo voy a hacer justamente estos 120 menos el costo que tenía. El valor agregado de los molinos son 45, ¿sí? Que sería como su extra, justamente lo que dice la palabra, su valor agregado. Bien, la panadería va a comprar la harina en 120, la va a vender a 200, misma cuenta, saco valor agregado, 200 menos 120, el valor agregado de la panadería es 80. Ahora el sándwich, compra el pan a 200, vende a 350, 350 menos 200, 150. Bien, ahora, ya tengo
todos los valores agregados, ¿sí? 75, 45 y 80. Acá tengo todos mis valores agregados. ¿Terminé el ejercicio? No, todavía no sé cuánto es el valor agregado total. ¿Sí? Yo ahora debo sacar lo que vamos a denominar como justamente el valor agregado total. Vamos a poner acá, valor total. Le vamos a poner acá. ¿Qué sería el valor agregado total? 75 más 45 más 80 más 150. ¿Qué tiene de bueno la sumatoria de valor agregado? ¿Y qué es lo que me hace dar cuenta si lo hice bien? Bien, la sumatoria de todos los valores agregados tiene que dar lo mismo que el precio del producto final. ¿Sí? O sea, en este caso, 3.50, que es lo que sale el sándwich, que es el producto final. De esta manera, nosotros solamente agregamos lo que cada momento productivo le asignó como su valor agregado y llegamos a la totalidad del valor agregado como tal. ¿Por qué directamente no se toma el sándwich y se manda el sándwich para el PBI directo? Bien, primero, porque hay que saber, obviamente, todos los tipos de producción que hay en el medio. Y segundo, porque ese sándwich quizás lo pasa a buscar otra persona que compra 15, 20 sándwiches y se los pone a revender en otro lugar, no sabemos, o quizás el lugar este hace sándwiches para catering y el catering después justamente vende ese servicio. ¿A qué voy con esto? Puede que ese sándwich no sea el producto final como tal, ¿sí? Como es lo que pasa, una harina, si yo voy al súper, compro una harina para hacerme una torta en mi casa, es un producto final. Pero si lo compro en una panadería, la harina no es un producto final, es un producto intermedio, ¿sí? Porque está justamente en el medio de un proceso productivo como tal. Entonces, la mejor manera para evitar esta doble contabilización es sacar valor agregado, perdón, y entender qué parte aporta cada uno de los puntos. Entonces, voy a reiterar, perdón que sea reiterativo, pero después lo pregunto en el examen y no lo escriben. ¿Por qué se utiliza valor agregado? Bien, el valor agregado se utiliza para evitar los errores de doble contabilidad o de doble contabilización, entendiendo que no todos los productos son productos finales y que también existen productos intermedios o productos medios. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Una consulta. Sí. En el valor agregado, acá, por ejemplo, el ejemplo del sándwich, ¿no? En cada proceso que fue haciendo para llegar al sándwich, Sí. por ejemplo, en la panadería o en el molino, le agregó la mano de obra, le agregaron otras cosas aparte del maíz. No va en el valor agregado. ¿No se tiene en cuenta eso o solo en base al mismo producto, al maíz? A ver, ¿Entiende? sí, obviamente que se tiene en cuenta. Nosotros a este nivel todavía no lo vemos. Esto adentro lleva materia prima, horas máquinas, horas hombre, un montón de cosas. Acá nosotros vemos el precio final del producto. Se entiende que los molinos para vender su harina a 120, ahí ya estuvo integrada todo. Nosotros acá vemos precios finales nada más, no el intermedio. ¿Sí? O sea, son cosas que suceden, pero que nosotros en este nivel de economía inicial no lo vemos como tal. Ah, está bien. Pero esta cuentita la hacemos sobre los finales directamente. Sí, exacto. Yo no le voy a dar mano de obra ni nada en el medio. Ah, listo, listo. Decir la definición. Bien, Rosario, no necesariamente es la definición, es el por qué se utiliza. Ojo con esto. ¿Sí? El por qué se utiliza el método de valor agregado es por eso, para evitar errores de doble contabilidad o de doble contabilización, entendiendo que existen productos medios y que no todos los productos son productos finales. ¿Sí? A ver, porque es un poco lo que hablaba recién. Yendo al ejemplo por ahí del pan, si se quiere, si yo ahora voy a la panadería y me compro medio kilo de pan para comer en mi casa, ya está, queda ahí. Eso fue un producto final. Pero la economía como tal no sabe qué producto va a terminar siendo un producto final y cuál no, ¿no? Entonces, por eso se tiene en cuenta el producto de valor agregado, porque quizás yo tengo una sanduichería y compro pan para hacer sándwiches y vender. Entonces, ese pan no fue un producto final.
¿Sí? Es más que nada para esto. En el examen va a haber así casos muy simples, un poco más desarrollado que este enunciado, pero la misma idea. O sea, más desarrollado en el sentido de va a tener más conectores de palabras. Es decir, no sé, Miguel es un productor de maíz que tiene una estancia llamada tal. Él tiene de costo 0, pero vende su producción de maíz a tanto. Se los vende a, no sé, digo una tontería, Molinos, qué sé yo, el ferrocarril. El molino del ferrocarril produce su harina y la vende a 120. Recordemos que tiene un costo de 75 por el maíz y todo así. ¿Sí? Pero obviamente ustedes van a ir manejándose a las variables simples que yo les voy a dar en el enunciado. ¿Sí? ¿Pero se entendió? Sí. Bien. Bien, perfecto. Entonces ahora mismo le voy a descargar y le voy a dejar un par de ejercicios ya subidos a lo que es el Classroom para que podamos ver. Yo creo que el martes ya nos vamos a ver presencial, muy posiblemente, para seguir viendo temas y por ahí si queda dudas de algún ejercicio, vemos alguno en persona, si les parece. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas, consultas de hoy? Entiendo que los deditos son un no, así que... Jackie, si querés preguntar algo, o si alguien tiene alguna consulta, obviamente pregunte directo. Ok. Bien, entonces eso sería todo por hoy, chicos. Esto fue como la clase de introducción para esta segunda parte. Obviamente viendo un poco los temas prácticos que tenemos. Tengan en cuenta que los temas prácticos como tal de esta segunda parte es esto, es PBI. Valor agregado y PBI como tal. Así que no son temas difíciles ni nada. Por lo que la idea es que lo puedan hacer de una manera sencilla y que obviamente no le conlleve alguna dificultad. Voy a ver si ya mismo le puedo subir un par de ejercicios para que tengan, de los cuales los que vimos ahora están, así ya les queda. Y nada, para que el martes por ahí pueda tener una devolución de ustedes de cómo les fue, qué les pareció y si ya vienen practicando. ¿Sí? Bien. Bien, chicos, que tengan un lindo fin de semana, descansen. Espero mandarle las notas lo antes posible. Sinceramente, de acá me voy a la oficina, así que en cuanto pueda ya empezar a corregir, a tener las notas, obviamente que se los voy a comunicar a través de lo que es el Classroom. Le voy a subir un Excel ahí con todos los nombres y notas y cada uno busca su nota. ¿Sí? Bien. Que tengan un lindo día, un buen fin de semana y nos estamos viendo presencial o virtual. Avisaré más cerca del día el martes. Dale, profe. Chao, profe.